Antes de empezar, dejen un saludo rápido en los comentarios. Puede parecer insignificante, pero créanme, ayuda mucho a compartir en YouTube esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción. Como nosotros, me encantaría ver quién la ve en el Nexus. No tuvo tiempo de levantar una Nages. La GALAX y ya se quedó en silencio alarma. La primera cápsula que se abrió paso atravesó el casco de la estación como una garra a través de la carne, rociando metal fundido. .al otro lado del pasillo diplomático, la atmósfera gritaba en el vacío. En las luces murió, y antes de que los mamparos de emergencia pudieran sellarse, la cápsula se abrió. Andrearad. Salieron en masa, 27 metros de músculo escamoso y piel blindada, cabezas de cocodrilo, girando a diestro y siniestro. Ojos dorados, ya rastreando objetivos. Sus armas ladraban brevemente, brutales explosiones de plasma que redujeron la seguridad del consejo a cenizas y esparcieron huesos. Más cápsulas impactaron, docenas, luego punto. Seyentos. El Nexus se estremeció bajo el asalto. Las luces parpadearon. La estación antigua superestructura crujió cuando las cargas explosivas detonaron a lo largo de su columna vertebral, cortando los conductos de energía primarios y conjuntos de comunicaciones en secuencia precisa. En la gran sala, 37 especies se quedaron paralizadas en sus asientos. Delegados, embajadores, representantes de civilizaciones que habían mantenido la paz durante más de 4.0 años, habían estado debatiendo aranceles comerciales, cuando la primera explosión sacudió la estación. Ahora veían cómo se cerraban las puertas principales hacia adentro. El embajador Tran, del Zalai, se levantó de su asiento, su cresta emplumada aplastado contra su cráneo, una respuesta instintiva al peligro del que su especie nunca se había deshecho por completo. Alrededor él, otros delegados se apresuraron a buscar salidas que ya no existían. Algunos pidieron seguridad, que nunca llegaría. Otros simplemente se quedaron parados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Sucediendo. A las puertas explotaron hacia adentro. Los soldados Draroth inundaron la cámara. Sus fuertes pisadas sacudieron el antiguo suelo. Se desplegaron en formación táctica, con las armas en alto, y comenzó a disparar, sin exigencias, sin advertencias, sin negociación. Solo una masacre. El embajador feloriano recibió 3 rayos de plasma en el pecho antes de que pudiera levantarse de su silla. La delegación de aliento, los 4, murieron en un grupo compacto cerca de la salida este, abatidos, mientras intentaban huir. El representante de Omiren, una especie conocida por su pacifismo, simplemente ser, ojos, y aceptó su muerte en silencio. Tran no huyó, había vivido durante más de 200 años, había visto surgir y caer imperios, había negociado tratados entre especies que habían luchado durante milenios. Sabía con absoluta certeza que este era el fin de todo lo que representaba el Consejo. Pero también sabía algo más. Se abrió paso entre el caos, moviéndose contra la corriente de delegados que huían. El fuego de plasma abrazaba el aire a su alrededor. Un rayo le rozó el hombro, quemándole las plumas y la carne. Ignoró el dolor. Había algo que tenía que hacer. Llegó al borde de la cámara y se apretó contra la pared, momentáneamente protegido por una puerta volcada. Msa. Sus manos se movieron a su muñeca, al sencillo dispositivo. Atado allí, un regalo, una muestra de amistad, de una especie que el Consejo había considerado demasiado primitiva para unirse. General Floyd, el carpintero de la Tierra, se lo había regalado después de su último encuentro. Una conversación agradable, cálida y esperanzadora. Sí, alguna vez nos necesitan, había dicho Carpenter. ¿Esto nos llegará a cualquier parte del mundo? ¿Galaxia? No es mucho, pero promete. Tran lo usaba todos los días antes de entonces. Sastados. ¿Con garras?
encontraron el interruptor de activación. El dispositivo era rudimentario. Según los estándares galácticos, sin cifrado, sin entrelazamiento cuántico, solo un simple radiobaliza, transmitiendo en una antigua frecuencia terrestre. Presionó el interruptor. Una pequeña luz verde parpadeó. La señal comenzó a parpadear. Tran miró hacia arriba. Andrarod se encontraba de pie. Junto a él, su rifle de plasma apuntaba a su pecho. La criatura, las mandíbulas se abrieron, revelando hileras de dientes cerrados. Sus ojos dorados no revelaban nada sin odio, sin satisfacción, sin piedad, solo propósito. Llegas demasiado tarde, dijo Tanan silenciosamente. Alguien vendrá. El soldado disparó. El cuerpo de Tran se desplomó contra el pared. Humo saliendo de la herida en su pecho. Sus ojos se oscurecieron. Su plumajela cresta se quedó quieta. Pero en su muñeca, la pequeña luz verde seguía parpadeando. A la señal continuó pulsando. La masacre duró 11 minutos. Cuando fue a la gran cámara quedó en silencio. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo delegados. Seguridad personal. El aire estaba denso de humo y el fuerte olor a cobre, de sangre alienígena. 37 especies en 4.0 años de cooperación. Terminó en menos tiempo del que se dispuso a prepararte. Las puertas principales se abrieron de nuevo. Tyrannis Forrak. Dredd entró en él. Era enorme, 31 metros de carne escamosa y llena de cicatrices. Su piel tenía las marcas de 100 conquistas, viejas heridas que se habían curado hasta convertirse en crestas de orgulloso tejido cicatricial. Ahora arrastraba la cola, tan pesada que podía romper un hueso. Sus ojos dorados observaban la carnicería con desapego. Un depredador, examinando una cacería exitosa, caminó hacia el centro de la cámara. Sus soldados se abrieron paso ante él, cabezas inclinadas. Se detuvo junto al cuerpo del mediador principal del consejo. Una criatura pequeña y frágil que había pasado su vida abogando por la paz. Foragdrith colocó un enorme pie sobre el pecho del cadáver. ¿Esto? Retumbó. Una voz como grava arrastrada sobre piedra. Es lo que te da la cooperación. Levantó la vista en las galerías de observación, donde los dispositivos de grabación aún parpadeaban con energía. Sus mandíbulas se abrieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Soy Vorak, Dredd, Durenchi, 10.000 años. Mi gente esperó más allá. Tus fronteras vimos ablandarte. Te vimos olvidar la fuerza que tenías. Significan. Apretó el pie y los huesos crujieron bajo su pie. El imperio Draharat no negocia. No nos unimos. No compartimos. Su cola barrió el suelo. Cuerpos esparcidos como juguetes desechados. Ya no hay consejo, hay única regla. Cumplir. Ser expulsado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Los soldados lo siguieron, sus pasos resonando en la silenciosa cámara. Detrás de ellos, en medio de la carnicería y, entre el humo y los cuerpos enfriándose, una pequeña luz verde seguía parpadeando en la muñeca de un embajador muerto. La señal 12H horas después, en el otro lado de la galaxia, una llamarada solar. Terminó en capítulo 2. El farol o sistemas de comunicación de la Tierra volvieron a estar en línea, uno por uno. Los satélites se reiniciaron. A las estaciones terrestres se reconectaron. El apagón que había aislado el sistema solar durante mediodía se disipó como la niebla, quemándose bajo el sol matutino. En las montañas de Nuevo México, el conjunto SETI despertó. El doctor Emil Vázquez fue el primero en notarlo. Había estado revisando los registros de datos cuando apareció la anomalía. Una señal débil, enterrada en la estática, apenas distinguible de ... Huido de fondo, lo pasó por los filtros 2 veces. Luego una tercera vez. Ella señal persistió. Eso no es posible. Memor llamó a su supervisor. Su supervisor llamó al director.
El director llamó a alguien en Washington, que llamó a alguien en el Pentágono, que Ann llamó a alguien que sabía exactamente lo que veía. La señal no era extraterrestre, era humana, una tierra antigua, en banda de emergencia, de frecuencia. El tipo de dispositivo que se incluye en los kits de supervivencia y paquetes diplomáticos analógico simple, diseñado para ser escuchado a cualquier distancia. S y N. Ninguna interferencia. Pero la señal no venía de la Tierra, venía desde el núcleo galáctico. El general Floyd Carpenter llegó a las instalaciones 3 horas después de la llamada. Tenía 61 años. Era un soldado de carrera que había servido en conflictos que la mayoría de la gente ya había olvidado. Su rostro estaba surcado por décadas de decisiones difíciles. Sus ojos estaban cansados, pero alerta. Escuchó la señal. Durante mucho tiempo, los técnicos se lo observaba, esperando órdenes, esperando alguna explicación. Carpenter no dijo nada. Sabía que frecuencia él mismo. Lo había autorizado hace años para un paquete diplomático, destinado a un solo test, un regalo para un amigo, una promesa. Tran, ella señal, no era una llamada de auxilio, no había voz ni mensaje, solo un pulso .c o en estante, interminable, un faro destinado a activarse solo si todo lo demás se hubiera fracasado. Carpenter comprendió lo que significaba ese silencio. Lo que sea que hubiera sucedido, Tran no había vivido lo suficiente para explicarlo. No hubo transmisión posterior, ninguna aclaración, solo la baliza repitiéndose en el vacío. Algo había salido catastróficamente mal, y en sus últimos momentos, Tran había hecho lo único que le quedaba. Había contactado con la Tierra. Carpenter se apartó de la consola. Su personal esperó a que hablara. «Señor», preguntó alguien, «¿qué hacemos?» «Averiguar qué pasó», dijo Carpenter. «Cada puesto de escucha, cada relé al que podemos acceder, cualquier fragmento de datos, la llamarada a no quemar. Quiero respuestas». Caminó hacia la puerta, se detuvo, miró hacia atrás. «Y consígueme una línea con el Estado Mayor Conjunto, canal seguro, sin filtraciones». La sala entró en movimiento. Las respuestas llegaron en pedazos. Durante las siguientes 72 horas, la Tierra, la red de inteligencia, funcionó las 24 horas. Los puestos de escucha dispersos por las colonias exteriores captaron fragmentos de transmisiones. Relés de espacio profundo. Algunos dañados por la llamarada, otros simplemente demasiado lejos para recibir señales claras. Envió lentamente datos a la Tierra. La imagen que ese urrió fue peor de lo que nadie había imaginado. El Consejo Galáctico había caído, no derrumbado, no desestabilizado, caído por completo, violentamente en un solo ataque coordinado. Las comunicaciones interceptadas pintaron un retrato sombrío. Llamadas de socorro de docenas de especies, la mayoría interrumpidas a mitad de la transmisión. Transmisiones de emergencia automatizadas de estaciones que ya no respondían. Why? Debajo de todo, un solo mensaje .re, pitiéndose en todas las frecuencias que la galaxia había usado. El Imperio Draroth se anunció. Carpenter se encontraba en la sala de reuniones segura del Pentágono, rodeado de almirantes, generales y directores de inteligencia. La pantalla frente a ellos mostraba el mensaje traducido. Las palabras quedaron grabadas en la memoria, en el aire como veneno. Soy Vorak Dreth. El Consejo ya no existe. El Imperio Drearath gobierna. Todas las especies se someterán. Toda resistencia será extinguida. No tienes aliados. Tú no tienes esperanza. Solo tienes una opción: arrodillarte o ser borrado. El silencio llenó el almirante Rix An Marino con 40 años de servicio. Fue el primero en hablar. ¿Quiénes son estas cosas? Desconocido, respondió el director Simmons de Inteligencia Naval. No tenemos registros de los Drearath
En ninguna base de datos del Consejo no hemos accedido. Sin contacto, sin avistamientos, sin referencias. Es como si no existían hasta hace 3 días. Existían, dijo Carpenter en voz baja. Solo estaban esperando. Ann se acercó a la pantalla. El mensaje se reprodujo. Ann de nuevo. La voz retumbante de Vorak Trath llenó la habitación. Haz la prueba visual. Carpenter ordenó. La pantalla se movió. Imágenes granuladas recuperadas de un relé cerca del núcleo galáctico. Mostró las consecuencias del ataque. El nexo estación, con el casco agrietado en docenas de puntos, cuerpos flotando en el vacío Andrearath, dando vueltas como depredadores alrededor de un cadáver. Y allí, en el centro del marco, la gran cámara, sus grandes ventanas destrozadas, sus pisos manchados de sangre. Congelación allí, dijo Carpenter. La imagen se detuvo, se acercó, estudiando la carnicería. Sus ojos encontraron algo cerca del borde del marco. Un cuerpo desplomado contra una pared, cresta paterna aplanada contra un cráneo de Aven. Un pequeño dispositivo en su muñeca aún parpadeaba. Tyrone Carpenter miró la imagen durante un largo rato. Momento. Nadie en la sala habló. Activó la baliza, dijo Carpenter. Finalmente, se giró para encarar a los comandantes reunidos. Tran no tuvo tiempo de explicar lo que estaba sucediendo. Solo sabía. Algo había salido terriblemente mal. Y cuando necesitaba a alguien de confianza, recurría al único lugar donde podían. Caminó hacia la cabecera de la mesa. Su voz era firme, pero algo frío se había sentado en sus ojos. El Drarroth creen que la galaxia es suya ahora. Creen que ya han ganado. No creen. Sepan de nosotros. La Tierra nunca fue incluida. No estamos en sus registros. Manos sobre la mesa. Pero en 6 meses, quizás menos, vendrán aquí. Esperarán otra conquista fácil. Otra especie a la que arrodillarse. Conoció a los ojos de los oficiales alrededor de la mesa. No les daremos eso. El almirante Hendricks se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás proponiendo, general? Carpenter se enderezó. Total en cada astillero, cada plataforma de armas, cada soldado que tenemos. Activamos la Aegis Anillo. Logramos que la base Longbow esté completamente operativa. Construimos una flota y lo entrenamos para matar estas cosas. Estamos listos para una guerra de esa magnitud. ¿Magnitud?, preguntó Simmons. Carpenter no dudó. No podemos elegir eso, dijo. Llegarán tarde o temprano. La única pregunta es si los recibiremos preparados o de rodillas. Se volvió hacia la pantalla. La imagen congelada del cuerpo de Tan lo miraba fijamente. Un amigo, un diplomático, un creyente en la paz, muerto ahora, porque la paz había .fr. ¿Acaso? Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Una última vez. Consígueme todo lo que tenemos sobre los Drarroth, diseños de naves, firmas, armas, patrones tácticos, lo que sea. A nuestros puestos de escucha han capturado. Quero saber cómo luchan. Y entonces, Riggs preguntó. La mandíbula de Carpenter. Apretado, Ann. Y luego les enseñamos cómo peleamos. Salió de la habitación Ann detrás de él. El mensaje de Vorak. Dreth continuó reproduciéndose en bucle. El Apex, una voz resonó en la sala de reuniones vacía, prometiendo la extinción a todos los que se resistieran. En algún lugar de la estática, enterrada bajo las amenazas y las declaraciones de conquista, aún persiste una pequeña señal humana en latidos. Desde las ruinas del Nexon, un faro de un amigo muerto, una promesa. La Tierra tenía la intención de conservarla. 6 meses después, los Drarroth llegaron a capítulo 3 Ann. La respuesta Alma. Su flota emergió del vacío como una herida que se abre. En él, PACO.PARCOS Negros. Perfiles
barcos que parecían depredadores congelados en metal. Se contaban por cientos de dreadnoughts, portaaviones, cruceros de asalto dispuestos en perfecta formación al cruzar el límite exterior del sistema. A la cabeza de la armada, aquella nave más grande de todas, el trono de escamas, la nave insignia de Vorak Dread, inmóvil fortaleza izada de lanzas de plasma y cizallas de gravedad. Su casco, marcado de 100 conquista. Los Draaroth habían venido a reclamar otro mundo. En el puente del trono de balanzas, Vorak Dread se encontraba frente a la ventana de observación, su enorme figura recortada contra el lejano sol amarillo. Sus ojos dorados estudiaron el sistema, que tenía ante sí 8 planetas, una dispersión de lunas, un mundo rebosante de vida. La Tierra, su segundo al mando, un hombre con cicatrices. El veterano Cororax se acercó con una exhibición táctica Apex. Estamos detectando estructuras orbitales alrededor del tercer planeta. Construcción primitiva, sin escudos de energía, sin firmas de plasma. Vorak Dread se abrieron ligeramente. Diversión en primitivos. Retumbó en los registros del Consejo. Mencionaban esta especie. Se les negó la membresía. Demasiado jóvenes, demasiado débiles. No estaban en la lista de subyugación. Ancorax notó. Entonces, aprenderán. En presentación de primera mano. Voracre se apartó de la ventana gráfica. Abre un canaliza todas las frecuencias que escuchen la voz de sus nuevos amos a la red de comunicación. Sea, el mensaje de Vorak se transmitió a través del alma.s estima, ahogando cada frecuencia, cada señal, cada transmisión, en especie del tercer planeta. Soy Vorak Dread, la cúspide, el imperio Draharata, reclamado esta galaxia. ¿Tu consejo es ceniza? Tus aliados son cadáveres. Teikweda solo hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Tienes una oportunidad. Arrodíllate ante el imperio. Entreguen su mundo. Acepten su lugar como sirvientes. Resistan. Y dejarás de existir. Tienes una hora para responder el mensaje. ¿Terminó? Siguió el silencio. La flota Draaroth mantuvo su posición, esperando. Vorak Dread regresó a su trono de mando, acomodando su enorme figura en el antiguo asiento. Su cola se enroscó alrededor la base. Sus garras golpeaban el apoyabrazos. Con ritmo paciente. Una hora. En tiempo. Más que suficiente para que los primitivos se dieran cuenta de su situación, comprendieran la inutilidad de la resistencia y suplicaran a misericordia. A los minutos pasaban. Cororax monitoreaba los paneles de comunicación. Su friel se estremeció con creciente inquietud. Apex. No hubo respuesta. Tenían miedo. Denles tiempo. Más minutos. El despliegue táctico no mostró movimiento. Desde las estructuras orbitales humanas, no hay transmisiones, no hay señales de socorro, no por favor, para negociar, nada. La inquietud de Cororax se profundizó. Apex sigue sin haber respuesta, sin comunicación alguna, simplemente guardan silencio. Vorak, los ojos de Dread se entrecerraron. Esto no era miedo. El miedo producía pánico, caos, intentos desesperados de comunicación. Escaneen sus plataformas orbitales de nuevo. Ordenó Cororax. Obedeció. Los resultados apareció en la pantalla táctica. Su almohadilla de escalas. Apex. El orbital estructuras. No son estaciones. Explícame. Son armas. 12 plataformas han dispuestos en un anillo alrededor del planeta, aceleradores electromagnéticos, sistemas de proyectiles cinéticos son. El primero en la bala del cañón de riel impactó al Draaroth Vanguard a 17 kilómetros por segundo. Golpeó al destructor líder, sin advertencia. Una varilla de tungsteno, del tamaño de un automóvil terrestre, acelerada a una fracción de la velocidad de la luz por los rieles magnéticos del anillo Aegis.
Los escudos del destructor se encendieron. Se mantuvo así por una fracción de segundo y luego se desplomó. La bala atravesó el casco de proa, popa, saliendo en una nube de metal fundido y atmósfera desprendida. La nave murió instantáneamente. Entonces el resto del anillo abrió fuego. 12 plataformas, 48 baterías de cañones de riel, todas disparando en secuencia sincronizada, infligiendo una muerte cinética a la formación RAR. Las balas atravesaron los escudos aunque nunca se habían enfrentado a este tipo de bombardeo sostenido. Naves que habían conquistado 100 mundos encontraron destrozados por simple metal, moviéndose a una velocidad imposible. Vorak Dreads puso de pie de un salto. Respondió al fuego. La flota Drarath respondió. Lanzas de plasma iluminó el vacío, enviando rayos abrasadores de energía hacia las plataformas orbitales. Las tijeras de gravedad se activaron, deformando el espacio en patrones letales. El contraataque fue masivo, abrumador, tal como habían estado en contra de todas las demás especies que habían conquistado. Pero el anillo, Aegis, habían sido construidos por humanos, y los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que los escudos podían ser agotado, que las armas de energía se podían esquivar, que las armas más simples eran a menudo las más efectivas. Las plataformas estaban blindadas, no protegidas, capas gruesas de compuesto de tungsteno y cerámica, sin señal de energía hacia el objetivo. Sin escudos colapsar, las lanzas de plasma Dracorath los golpearon y quemaron sus superficies, pero las plataformas seguían disparando y disparando y disparando. En el puente del U.E.D.C. Cartago, el general Floyd Carpenter observaba el desarrollo de la batalla. El buque insignia colgaba en formación con el resto de la flota humana. 47 naves dispuestas en 3 grupos de batalla detrás de la protección del anillo Illes. El Cartago era un portaaviones pesado, repleto de bahías de caza, hay tubos de torpedos. A su alrededor, destructores y fragatas mantenían sus posiciones, esperando el orden de avanzar. Carpenter se encontraba en la consola de mando central, con el rostro iluminado por la pantalla táctica. 6 meses de preparación, 6 meses de construyendo, entrenando, planificando, todo para este momento. El anillo Illes informa función nominal, anunció su oficial táctico. Enemigo la vanguardia ha perdido 14 naves, están intentando reorganizarse. Estado de arco largo, listos y preparados. En esperando su orden, Carpenter asintió. Las posiciones de los arcos largos en la luna se encontraba la segunda fase, plataformas de lanzamiento cinéticas, diseñadas para lanzar enormes barras de tungsteno al vacío, asesinos de naves, cada uno capaz de partir un dreadnought por la mitad en arco largo en reserva, que empleen su flota primero en Signoran. En ella formación Drarath se estaba moviendo, se habían recuperado del impacto inicial y avanzaban en sus dreadnoughts. Formaban un muro de escudos y potencia de fuego. Las lanzas de plasma golpeaban el anillo Illes. Una plataforma recibió un impacto directo de una fuerza de gravedad. Su estructura se retorció y se deformó antes de explotar. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, gritó. Recibimos una transmisión del buque insignia enemigo. En la pantalla, Vorak de Dres, su rostro apareció en la pantalla principal. Sus ojos dorados ardían de furia. Sus mandíbulas se separaron, revelando hileras de dientes aserrados. Humanos, pronunció la palabra como una maldición. ¿Te atreves a atacar al Imperio? ¿Te atreves a resistir? Carpenter miró la pantalla. Su expresión permaneció inalterada. Cometiste un error en Vorocreth. Continuó. He conquistado 100 especies. Quemado 1000 en 2. No son nada insectos. Destrozaré su flota y me deleitaré con sus cenizas. La transmisión esperaba una respuesta. Carpenter se acercó y cortó la comunicación. En canal antimón.
dijo con calma, señala a la flota, a toda velocidad. An martillo en formación. El UE desde Cartago avanzó con fuerza. Tras él, toda la flota humana lo seguían destructores. Fragatas y cruceros avanzan en formación de cuña. Con el buque insignia en el centro, el UE, de Sean Airfall, tomó la delantera. Sus baterías de asalto ya cargaban. Las dos flotas acortaron la distancia, y el verdadero Onhan, la batalla, comenzó. El vacío entre la Tierra y la armada Draaroth se convirtió en una masacre en capítulo 4 de RAK o RAT, H contra humanos campo. Balas de cañones de riel y lanzas de plasma se cruzaron en la oscuridad. Naves en ambos los lados murieron. Algunos, rápidamente, destrozados por impactos cinéticos. Otros lentamente, ardiendo punto de incendios internos, a medida que la atmósfera se ventilaba al espacio. El Cartago se estremeció como un rayo de plasma rozó el blindaje del puerto, dejando una cicatriz negra en todo el casco. En Carpenter agarró la consola de mando, pero no se inmutó. Informe de daños a un puerto en sección de blindaje 7 comprometida. No hay brecha en el casco. Equipos de control de daños, respondiendo, siguen disparando. Apunten a sus portaaviones. La flota humana era más pequeña, superada en armamento en potencia de fuego bruta, pero tenían ventajas que los Draaroth no habían previsto. Velocidad en las naves humanas, eran más rápidas y maniobrables. Esquivaban las lanzas de plasma que habrían alcanzado naves más lentas. S. Deslizaron a través de campos de cizallamiento gravitacional que deberían haberlos destrozado. Coordinación. Cada nave humana operaba como parte de una única red táctica, compartiendo datos de objetivos en tiempo real. Cuando el barco disparó, otros 3 ajustaron su puntería para compensar. Los Draaroth lucharon o individuos. Los humanos lucharon como uno solo. Y lo más importante, estudiaron a su enemigo. 6 meses de transmisiones interceptadas. 6 meses de análisis de táctica, armas y frecuencias de escudos de Draaroth. 6 meses aprendiendo exactamente cómo matarlos. Los escudos enemigos están debilitando en los dreadnoughts delanteros. La táctica en el oficial informó que el fuego constante está agotando sus reservas de energía, más rápido de lo que pueden compensar. En concentrar el fuego en el barco. Líder, en todas las baterías. El Airfall reconoció la orden. Sus cañones principales giraron, fijados en el Draaroth líder. Dreadnought ya abrió fuego. 4 proyectiles de cañón de riel impactaron el barco en rápida sucesión. El primero colapsaron los escudos. El segundo rompió el casco. El tercero y el cuarto atravesó el interior, destrozando los camarotes de la tripulación y las secciones de ingeniería. El Dreadnought se inclinó, dejando una estela de fuego y escombros. Entonces, explotó. Una ovación resonó en la flota humana, pero Carpenter lo silenció con una mano alzada. Concéntrate. Esto no ha terminado. Tenía razón. En el trono de escamas, Orak Dread observó la destrucción de su acorazado con fría furia. Estos primitivos, estos insectos, en realidad, estaban luchando, en realidad matando. US, naves en inaceptable. Lanzad los enjambres de abordaje, ordenó todos los transportistas, abrumarlos con números, tomar sus naves desde adentro. En toda la flota Draaroth se abrieron las bahías de transporte, miles de cápsulas de abordaje. L. Anesados al vacío. Cada uno llevaba un escuadrón de soldados Draaroth. Se lanzaron hacia la formación humana, como una nube de langostas metálicas, apuntando a los huecos en el fuego defensivo. A los sensores de Cartago gritaron: advertencias, múltiples contactos entrantes. Abordaje, cientos de ellas. Carpenter apretó la mandíbula. Esta era la Draara táctica preferida: atravesar el casco, inundar los pasillos de soldados, llevar la nave
a través de brutales combates, cuerpo a cuerpo en combate, en todas las naves, fuego defensivo, baterías de defensa puntual, totalmente automáticas. No dejes que en los cañones de toda la flota giraron, llenando el vacío con corrientes de fuego trazador. Las cápsulas de abordaje explotaron por docena, pero eran demasiadas. Algunos se colaron, golpearon los agujeros de las naves humanas con abrazaderas magnéticas. Sus sopletes ya ardían a través de la armadura. En el destructor UEDC, implacables, los primeros soldados Drarath atravesaron el casco. Entraron en una oleada, 27 metros de músculo escamoso. Hay piel blindada, rifles de plasma ladrando, garras cortando. La tripulación humana los recibió en los pasillos con todo lo que tenían. El sargento mayo R. Darnell Vickers fue el primero en disparar. Su rifle se sacudí. O.C. Contra su hombro, asestando 3 balazos en el pecho del líder Dreyara. La criatura se tambaleó, pero no cayó. Sus escamas absorbieron los impactos como una armadura. Elevó su plasman rifle y contraatacó. Vickers se agachó tras un mamparo mientras el cerrojo pasaba rozándolo. Balas perforantes. Él gritó: apunta a las articulaciones, a la garganta. Su escuadrón se ajustó. La siguiente descarga atacó las grietas en la armadura natural del Dreyara, las escamas más suaves de los codos, las rodillas y el cuello. Los soldados cayeron, pero seguían llegando más. El corredor se convirtió en un matadero. Al otro lado del flota se libraron batallas similares. Humanos y Dreyarath lucharon cuerpo a cuerpo en el estrecho confines de los pasillos de las naves. Los Dreyarath eran más grandes, más fuertes y más difíciles de matar, empero los humanos luchaban por su hogar, su planeta. Su especie en ellos no se retiró. Grupos de abordaje en el Relentless, Indomable y Filo de Furia. En todas las naves reportan una fuerte resistencia. Diles que esperen. No hay refuerzos disponibles. Señor Relentless lo solicita. Dígales para sostener. Las palabras eran duras, pero Carpenter sabía la verdad. Si se desviaba y los barcos rescataban a las naves abordadas, la formación se rompería. Mensaje del Coronel Vang Sigma. Informes de división listos. Carpenter hizo una pausa. Este era el momento en el plan para el que se habían entrenado. La apuesta que podría acabar con esta batalla o condenarlos a todos han estado del horizonte negro en posición. Sistemas de sigilo activo sin ser detectado por ... enemigos enemigos. Carpenter miró la pantalla táctica. El trono de escala estaba en el centro de la formación Drarath, protegido por un muro de escoltas. Sus escudos estaban a plena potencia. Sus armas destruían todo lo que se acercaba, pero cada barco tenía una debilidad en coronel de señales. BBN, la operación Apagón está autorizada. Desactiven esa nave insignia en señor. En el UEDC Black Horizon, el coronel Derek Van recibió la orden. Se puso de pie en la bahía de lanzamiento del portaaviones furtivo, rodeado por su equipo. 4 hombres. Ella mejor división Sigma cada uno. Se había entrenado específicamente para esta misión. Cada uno sabía que tal vez no regresarían. El rostro marcado de Ben no mostraba ninguna emoción. Se dirigió a ellos. Asku Karma. Orden. Rompamos el trono de balanza. Encontramos su generador de escudos. Lo desactivamos. Luego salimos y dejamos que la flota haga el trabajo. Punto de descanso. El sargento Drenkowalski revisó su escopeta, un arma personalizada que llamó Susurro. Y si no podemos salir, nos aseguramos de que los escudos bajen. El cabo Yesif Smith terminó de sincronizar su computadora táctica. No tengo. En los esquemas de su nave, el generador de escudos debería estar en la sección inferior de ingeniería. Fuerte presencia de guardias en el cabo Aleximarov. No dijo nada. Simplemente revisó la mira de su rifle y su rostro en blanco. El soldado de primera clase
Tomás Reyes cargó la última de sus cargas de asalto. ¿Cuántos Dread hay entre nosotros? Guay. Objetivo desconocido. Supongo que cientos. Reyes asintió. Envíen Antrey. Encargos adicionales. Van casi sonrió. Carguen en las cápsulas de sigilo. Despegan en 60 segundos. El equipo se trasladó a sus cápsulas, pequeñas naves de un solo ocupante, diseñadas para intrusiones encubiertas, sin armas, sin ESQ-2. Solo velocidad y un casco que absorbe sensores. Se lanzarían desde Horizonte Negro. Navega a través de la batalla sin ser detectado. Y se une al trono de escamas. Antes de que los Drarroth lo supieran. Ya venían. Esa era la teoría. Vin subió a su cápsula. La escotilla sellada comenzó la cuenta regresiva para el lanzamiento. A su alrededor, la batalla rugía, humanó las naves, y las naves Dread se destrozaron en el vacío. El anillo Aegis continuó disparando. Sus plataformas ahora reducidas a 9. El Cartago comerciaba andanadas con un crucero Draorat. Ambos barcos arrojan fuego y escombros. En todo pendía de un hilo. La cuenta regresiva llegó a 0. Las cápsulas de sigilo se lanzaron. 5 ataúdes de metal cayeron en la oscuridad. Invisible a los sensores, se abrió paso entre el fuego cruzado hacia la nave insignia enemiga. Ben observaba a través de la pequeña ventana de su cápsula, mientras las lanzas de plasma y los proyectiles de los cañones de Real cruzaban el vacío a su alrededor. Un destructor Drarroth explotó a menos de 1 kilómetro de distancia. La onda expansiva sacudió su cápsula, pero no la atravesó. Mantuvo la respiración constante centrado en la misión. El trono de escamas se hizo más grande en su ventana, masivo, aterrador. Un depredador congelado en metal, con su casco marcado por unas 100 batallas. La computadora de su cápsula sonó. 30 segundos para contactar a Van. Activó su pantalla táctica. Las otras 4 cápsulas estaban en ruta. No había advertencias de detección. El Drarroth no tenía la impresión de que venían. 20 segundos. Revisó sus armas. Rifle, arma corta, cuchillo de combate. Granadas en 10 segundos. El trono de escamas llenó todo su UV. En tan ahora, su casco era una pared de metal oscuro, llena de puertos de armas y conjuntos de sensores. 5 segundos. Se preparó en impacto. La cápsula impactó el casco.con, una abrazadera magnética, adhiriéndose silenciosamente a la superficie. En Vin sintió la sacudida, pero no se movió. Afuera, la antorcha de corte se activó, quemando el blindaje enemigo en un círculo controlado. 30 segundos más tarde, la brecha se completó. La camioneta cayó por el agujero y entró en el trono de balanzas. El interior era exactamente como la inteligencia había predicho. Caliente, húmedo, tenuemente iluminado, en tonos rojos y ámbar. El aire olía a ozono y algo reptiliano, un almizcle que se adhería a las paredes y al suelo. Su equipo cayó detrás de él. Kowalski, Smith, Marov, Reyes, todos contabilizados. Ben hizo una señal en silencio. Salgan. Avanzaron por el pasillo. Armas alzadas en la nave vibró a su alrededor. Motores. Soporte vital. Las profundidades pulso del generador de escudos que extrae energía del reactor principal. En algún lugar arriba, Vorak Dread ordenó su flota, sin saber que ya había humanos dentro de su nave. Eso fue aproximadamente para cambiar. Van revisó su pantalla táctica. El generador de escudos estaba para las cubiertas inferiores, hasta los camarotes de la tripulación a través de los controles de seguridad, a través de todo lo que los Drarth les arrojaron. Él miró a su equipo. 4 hombres contra un barco lleno de monstruos avanzó. Tras él, la batalla por la tierra continuaba. El primer guardia Dread murió en capítulo 5.
la frecuencia de la guerra sabiendo que lo mató. Elric Feldir. Marov tosió una vez, contenido, preciso. Una bala atravesó el hueco entre el casco y las escamas del cuello de la criatura. Cayó como una marioneta las cuerdas se cortaron. El rifle de plasma resonó contra la cubierta metálica. Le indicó al equipo que avanzara. Avanzaron por el trono de escamas en formación táctica. Ben en punta en Kowalski. Detrás de él en susurro listo. Smith en el centro con ojos fijos en su despliegue táctico. Marov cubriendo a sus 6. Reyes llevaba las cargas de demolición. Su pesado equipo de demolición. C. O entra, su espalda. 4. Cubiertas. Mas en el interior de la nave, era una pesadilla de extraterrestres. En diseño. A los pasillos serpenteaban, en ángulos extraños. Las paredes estaban revestidas de conductos que latía con una luz ámbar enfermiza. El aire era denso y húmedo. A una temperatura de al menos 40 grados. El sudor empapó su equipo táctico en cuestión de minutos. Amban avanzó. Él habían entrenado para esto. Todos tenían 6 meses de estudio interceptado en esquemas, en 6 meses de perforaciones y maquetas construidas según las especificaciones de Drorf. Ahora descubrirían si era suficiente. Descendieron por una escalera de servicio hasta que el siguiente. Cubierta, más pasillos, más calor. El zumbido del generador de escudos aumentó más fuerte. Un pulso resonante y profundo que vibraba a través de las placas de cubierta. Smith revisó su pantalla. Quedan 2 cubiertas. El generador de escudos está en la bahía central de ingeniería, compartimento, múltiples puntos de acceso. Presencia de guardia. Preguntó Bannon desconocido. Pero si yo fuera ellos, tendría al menos 30 soldados protegiendo su sistema más crítico. Supongamos 50. Dijo Venezuela, plan en consecuencia. Siguieron avanzando. La siguiente patrulla Drekerath apareció en una esquina sin advertencia. 4 soldados con armadura. Armados, sus ojos dorados se abrieron de par en par mientras RE registró a los intrusos humanos. Kowalski fue más rápido. Susurro rugió en un sonido que era todo menos silencioso. La escopeta personalizada estaba cargada con balas de tungsteno diseñadas específicamente para atravesó las escamas de Drarroth. El primer soldado recibió la explosión en el pecho y cayó con fuerza. Kowalski atormentó al OC, deslizó y volvió a disparar. La cabeza del segundo soldado desapareció entre una nube de sangre oscura. Los otros 2 abrieron fuego. A los rayos de plasma quemaron el aire. Van se lanzó hacia la izquierda, devolviendo el fuego con su rifle. Amarov le disparó a un soldado. En el ojo Reyes se arrojó contra la pared cuando un rayo falló en centímetros, tan cerca que le quemó la manga. El último soldado cargó. Fue rápido, aterradoramente rápido para algo tan grande. Cruzó la distancia en 2 zancadas, con las mandíbulas abiertas y las garras extendidas. Se estrelló contra Kowalski antes de que pudiera levantar a Whisper. Cayeron juntos al suelo. A las garras del Drekerath atravesaron la armadura del pecho de Kowalski, clavándose profundamente. Arcos en el plato de cerámica. Sus fauces le chasquearon la garganta. Kowalski se atascó, metió el antebrazo en la boca de la criatura, sintiendo como los dientes rozaban su brazalete blindado. Van presionó su pistola contra el cráneo de Drekerath y disparó 2 veces. La criatura se quedó inerte. Kowalski empujó el cadáver a un lado, respirando con dificultad. La sangre manaba de donde las garras habían roto su armadura, pero las heridas eran superficiales. ¿Estás bien?, preguntó. Bannon, viviré. Kowalski recuperó a Whisper de Lan. Pero necesitaré un chaleco nuevo después de esto. Añádelo a la solicitud. Está. Siguieron adelante. Faltaba una cubierta. En el puente del trono de balanzas, Cororax recibió el informe en Apex. Se acercó al trono de mando de Vorak Drath.
su volante apretado contra su cráneo. Tenemos un problema. Borak Drad no giró desde la ventana. Afuera, la batalla rugía. Naves humanas y naves Draorat se desgarraron en el vacío. Los primitivos luchaban con más fuerza de la esperada. Morían con más fuerza, pero sigue muriendo. Habla, retumbó Borak Red. Intrusos dentro de la nave. Una patrulla no se reportó. Los sensores de seguridad detectaron disparos en la cubierta 7 Borak Drad entrecerró sus ojos dorados. Hay intrusos en mi nave ANSI en Apex. Un equipo pequeño. Parece que se dirigen a la sección de ingeniería. Vorakit se levantó de su trono en su altura total. 31 metros de furia marcada y escamosa. Parecía llenar el puente. En su cola golpeó la cubierta, agrietando el revestimiento. Metallic. El escudo. G. Generador ANSI. Apex. Están avanzando hacia la ingeniería. Las mandíbulas de Borak Drad se abrieron, revelando hileras de dientes aserrados. Un sonido emergió de su garganta, algo entre un gruñido y risa. Atrevido para ser primitivo. Se acercó a Corax. ¿Matar a alguien a Nekipon? Encuéntrenlos. Tráiganme sus cabezas. Quiero ver qué especie se atreve a abordar en el trono de escamas. Corax inclinó la cabeza. Se hará, Apex. Se giró y se alejó del puente, convocando ya a sus mejores soldados. 12 guerreros, veteranos de un abordaje de 100 acciones. En Contrarian, a estos intrusos, y harían que se arrepintieran de haber puesto un pie en este barco. La división Sigma llegó a la cubierta de ingeniería. El pasillo se abrió a una enorme cámara. El corazón del trono disquemos. En su centro, el generador de escudo se alzaba como una columna de oscuridad. Tal y energía pulsante. Conductos serpenteaban desde su base en todas direcciones, alimentando con energía a los emisores de todo el nave. El aire zumbaba con una fuerza apenas contenida. Entre Sigma y el generador albergaba a 40 soldados Drorath. Estaban dispuestos en posiciones defensivas por toda la cámara, detrás consolas, sobre pasarelas elevadas, agrupadas alrededor del propio generador. Sus armas estaban alzadas y listas. Esperaban compañía. Van evaluó la situación en 2 segundos. Anmarov. Posición elevada. Pasarela izquierda. Reprimir sus flancos. Kowalski. Reyes. Conmigo empujamos el centro. Smith. Encuéntrame una manera de desactivar su energía de respaldo. Joano. Quiero que esos escudos vuelvan a funcionar después de que explotemos el generador. En eso Smith ya se movía, resbalando por el borde de la recámara hacia una terminal de control. Marov trepó en su rifle. Era una extensión de su cuerpo. Encontré una posición detrás de un soporte. Apunté con la mira y comencé a disparar. Un disparo, una muerte, luego otro y otro. Los Drorath respondieron al fuego. Los rayos de plasma llenaron el aire. Ben lideró la carga por el centro usando equipo volcado como cobertura. Kowalski estaba a su lado, susurrando con cada disparo. Reyes lo seguía, con el paquete de demolición rebotando. C. O entra su espalda mientras corría. Lucharon contra la primera línea de defensores, luego contra la segunda. Los cuerpos cayeron. Draorat. Los soldados se desplomaban bajo el fuego concentrado. Pero seguían llegando más. La cámara era demasiado grande, demasiados ángulos, demasiados enemigos. Un rayo de plasma alcanzó a Kowalski en el hombro. Giró, cayó al suelo, pero siguió disparando desde la espalda, empapado de sangre a través de su armadura. Kowalski. Van lo agarró y lo arrastró. Detrás de una consola. Estoy bien. Sigue adelante. D. Kowalski estaba pálido, pero su susurro no flaqueó. Lleva a Reyes a ese generador. Yotei Kubrair. Van dudó una fracción de segundo, luego asintió. Mantén esta posición. No morir. No lo pensaba. Van
y Reyes avanzaron. El rifle de Marov se oyó un crujido en lo alto, derribando a los soldados Draroth antes de que pudieran flanquearlos. La voz de Smith llegó por el comunicador, un sistema de energía de respaldo localizado. ¿Puedo desactivarlo? Pero necesito 60 segundos. Tú tengo 30, respondió Vin. Llegaron a la base del generador de escudos. Reyes estaba allá, sacaba cargas de su mochila, moviendo las manos con eficiencia experta. Colocó la primera carga .C, o entra, el conducto principal del generador. Luego el segundo, luego el tercero. 15 segundos para armarse, dijo. Luego corremos. Vin se giró para cubrirlo y enfrentó cara a cara con Cororax. El segundo al mando Draroth había entrado la cámara a través de un pasaje lateral, con su equipo de exterminio desplegado tras él. Él estaba masivo, casi tan grande como Borak, el propio Dredd. Sus escamas llevaban las marcas de innumerables batallas. Sus ojos dorados se clavaron en Vin con una mirada depredadora. Humano. Rugió. Corax, no deberías haber venido. Vin levantó su rifle. Tú tampoco deberías, espetó. Corax se movió más rápido que cualquier cosa de ese tamaño. Un derecho a moverse, esquivó la ráfaga, acortó la distancia en 2 zancadas y movió la cola en un arco feroz. Van se zambulló bajo el ataque, rodó, se elevó, disparando. La bala rebotó en la armadura pectoral de Cororax. El Drearad rió en un chirrido profundo. Tus armas no pueden hacerme daño, primitivo. Se lanzó hacia adelante, garras extendidas. Van se hizo a un lado y clavó su cuchillo de combate en el hueco entre de Corax. La hoja se hundió profundamente. La sangre oscura brotó alrededor de la herida. Cororax rugió. Su puño golpeó a Ben en el pecho, haciéndolo volar hacia atrás contra una consola. Algo se quebró, probablemente las costillas. El dolor explotó a Na a través de su cuerpo. Reyes terminó de armar las cargas en listo. Tenemos que irnos. Aun Cororax se giró hacia él, con las mandíbulas abiertas. Van sacó su pistola y le disparó a Corax. El ojo. El Drard gritó. Un sonido que sacudió la cámara. Se tambaleó, arañando su cuenca ocular destrozada. La sangre le corría por la cara. Vin ya se movía, agarrando a Reyes del brazo, tirando de él hacia la salida. Smith. Energía de emergencia desactivada. Vamos, Marov y Kowalski. Retrocede. Marov se desplomó y corrió hacia la salida. Kowalski se levantó de detrás de su consola, disparando a Whisper con una mano, mientras se agarraba el hombro herido con la otra. El equipo convergió en la entrada principal de la cámara. Detrás de ellos, Cororax se recuperó lo suficiente como para gritar órdenes. Deténganlos. Mátenlos. A todos. Los soldados Dreyer avanzaron. Reyes golpeó el detonador. Las cargas explotaron. El generador de escudo se desintegró en una cascada de fuego y metralla. La explosión arrasó la bahía de ingeniería, consumiendo soldados y equipo iguales. La onda expansiva atravesó la división Sigma a través de la puerta y se extendió al pasillo. Por un momento, todo era calor, ruido y caos. Luego silencio. Vin se incorporó en los oídos. Le zumbaban. Sus costillas protestaban a gritos. Pero estaba vivo. Apaga el sonido. Estado Angmarov. Funcional. En Smith. Quemaduras leves. Operativo. Reyes. Creo que perdí una ceja. Por lo demás, viene en silencio Kowalski. Van se giró. Kowalski yacía contra la pared del pasillo. Susurro aún aferrado a Anchi sus manos. Tenía los ojos abiertos. Su pecho estaba inmóvil. Un trozo de metralla había encontrado la brecha en su armadura. Le había atravesado la garganta. Van Low miró fijamente un momento, luego se agachó y cerró los ojos de Kowalski. Sigma condujo a Cartago. Generador de escudo destruido. Un muerto. Recomiendan una misión de fuego inmediato.
contra el buque insignia enemigo. La voz de Carpenters se escuchó. Firmen y tranquilo confirmado. Ansigmale, el arco largo está disparando. Vayan a la extracción. En el puente del UEDC Cartago, Carpenter observó la exhibición táctica. El escudo del trono de escamas había desaparecido. El buque insignia estaba indefenso. Estación Longbow. Tienes autorización para Hamfuegon en la superficie de la luna. Se activaron 6 plataformas de lanzamiento cinéticas. Los rieles magnéticos se cargaron. Las computadoras de puntería fijaron las coordenadas transmitidas por el Cartago. Dispararon ambarillas de tungsteno, cada una del tamaño de un poste telefónico. Aceleraron hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cruzaron la distancia entre Luna y el trono de escamas en segundos. La primera vara impactó la nave insignia entre las naves. Atravesó el agujero como una aguja atraviesa el papel y salió por el otro lado en medio de una nube de metal fundido. A la segunda varilla impactó 3 cubiertas más arriba. La sección de mando. La tercera impactó en el bloque del motor. El trono de las escamas comenzaron a romperse. En el puente, Vorak-Drath sintió que su barco moría a su alrededor. Explosiones sacudieron la cubierta. Los conductos estallaron. Los tripulantes fueron arrojados desde sus estaciones. Mientras la gravedad fluctuaba salvajemente, se quedó en la ventana, viendo cómo su flota caía en desorden. Sin su coordinación, sin sus órdenes, los Drarot, la armada, se fragmentaba. Los barcos chocaban entre sí. La formación se rompió. A los cañones de riel primitivos los atacaron con renovada furia. Esto no podía estar pasando. El IR, la Chima, nunca había perdido. Nunca se había retirado. Había conquistado 100 especies, quemado 1000 mundos. No podía caer ante estos insectos. Otro impacto sacudió el nave. La ventana se quebró. La atmósfera comenzó a disiparse. Vorak-Drath se volvió de las estrellas moribunda. Sosoyos dorados encontraron a Cororax tambaleándose hacia el puente. Un ojo, una cuenca destrozada, sangre cubriendo la mitad de su rostro Népex. Cororax jadeó. La nave está perdido. Debemos evacuar. Vorak-Drath no dijo nada. Miró a la ventana una última vez. A la flota humana avanzando, a su armada rompiéndose, al mundo que había venido a conquistar, que ahora lo miraba desafiante. El imperio no se retira, dijo en voz baja. La última vara del arco largo golpeó el puente en Vorak-Drath dejó de existir. La batalla terminó, no con un rugido, sino con silencio. La flota Drarath, lo que quedaba de ella, se dispersó. Algunas naves intentaron huir hacia el sistema exterior. Destructores humanos los atropellaron. Otros intentaron rendirse, transmitiendo en todas las frecuencias. El Cartago no respondió. En su lugar, hablaron los cañones de riel. Cuando la última nave Rayarath quedó reducida a escombros, el sistema Saúl volvió a estar en calma. Los restos flotaban a través del vacío. Restos de naves de ambos lados. El anillo de Illes, reducido a 7 las plataformas, quedaron en silencio. Los cañones se enfriaron. En el UEDC Carthage, el general Floyd Carpenter se encontraba en la ventana de su puente. Parecía mayo que hacía 6 meses. El peso del mando lo talló nuevas líneas en el rostro. Detrás de él, su equipo trabajaba exhausto. Silencio. Catalogar daños. Coordinar operaciones de rescate. Contar los muertos. Había muchos para contar. 14 naves humanas destruidas. 6 más dañadas. Más allá, a reparación. Más de 3.0 personas murieron en combate. El Relentless se había perdido con toda la tripulación. Cuando su reactor explotó durante el abordaje, el Indomable había sobrevivido, pero por los pelos en sus pasillos,
Aún estaban siendo despejados de cadáveres Rey Arad. Una victoria, pero una costoso. El comandante Torres se acercó. Señor, la división Sigma ha sido recuperada en 4 sobrevivientes. Un muerto. Kowalski y el coronel Van solicitan permiso a Ann para informar. Luego, déjenlo descansar. Carpenter hizo una pausa en que descansen todos. Torres asintió y se retiró. Carpenter permaneció en el ventana. Las estrellas lo miraban, frías e indiferentes, en algún lugar allá afuera, más allá del límite del sistema. El imperio Draroth aún no existía. Esta flota había sido una vanguardia, una fuerza conquistadora, enviada para reclamar un mundo primitivo. Habría más, pero ese era un problema para mañana no hoy. La Tierra había sobrevivido. Un oficial de comunicaciones se acercó. Señor, estamos recibiendo transmisiones de las colonias exteriores. Preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué les decimos? Carpenter guardó silencio un momento. ¿Qué podía decirles? Que la galaxia se derrumbó mientras dormían, que un imperio de depredadores había venido a por ellos, que miles habían muerto para comprarle a la Tierra un solo día. Diles la verdad, dijo al fin. Diles que nos atacaron. Diles que ganamos. Y diles que se preparen, porque esto no ha terminado. El oficial asintió y se alejó. Carpenter volvió a la ventana, su reflejo lo miró fijamente. Un anciano uniformado, que llevaba un peso que solo se volvería más pesado con el tiempo. Torres se puso a su lado y le ofreció el coronel Vin. ¿Envió esto? Antes de ir a la consulta médica. Dijo que... quiero verlo. Carpenter tomó el datapad. La imagen llenó la pantalla. Imágenes de la cámara del casco de Quinta K. Petadas durante el tiroteo. En la bahía de ingeniería, un soldado Draroth yacía desplomado. Contra una consola. Agarrado en su mano con garras, medio derretido por el fuego de plasma. Era un dispositivo pequeño. Un dispositivo humano. Carpenter lo reconoció al instante. El baliza de emergencia, la que le había dado a Tran años atrás. Uno de los Draroth lo había sacado del cuerpo de Tran. Un trofeo, unriscate, algo sin sentido para ellos. Lo habían llevado a bordo del trono de balanzas, sin saber qué era ni lo que significaba. Ahora no era más que escoria, fundida en un barco muerto. Carpintero estudió la imagen un momento. Luego el bloc de datos. Archívala, dijo. Márcalo como material enemigo recuperado. Torres asintió y se alejó. Carpenter permaneció en el más allá del cristal. Los restos de la flota Draroth flotaban en silencio entre las estrellas, agujeros rotos, metal enfriándose. Los restos de una fuerza que vinieron a reclamar la Tierra y fracasaron. Los Draroth esperaban su misión. Había encontrado resistencia, y en algún lugar entre los escombros del trono de escamas, rodando, entre los muertos y el acero en ruina, una pieza fundida de tecnología humana, giraba lentamente en el vacío. Nunca volvería a transmitir. No hacía falta. Su mensaje ya había sido recibido. Onola, humano del espacio. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinas de este video. Deja un comentario rápido y cuéntame lo que piensas. O simplemente di hola, si lo prefieres. De manera, me encantaría, tengo noticias tuyas. Recuerda también revisar el comentario fijado. Créeme, vale la pena. Un vistazo. Y una última cosa, he elegido otro video para que lo veas. Haz clic en la tarjeta aquí o aquí, si quieres la lista completa. Nos vemos allí.